Cordial saludo, yo soy Alexandra Pudelo Ramírez y voy a hablar acerca del tema de investigación que escogí, que es la formulación de la política pública de juventudes de Zipaquirá, dado que espero realizar mi práctica profesional sobre este tema en la alcaldía de Zipaquirá. Bueno, entonces vamos a comenzar hablando acerca del balance general del estado del conocimiento en la temática escogida. Para esto utilicé las 10 fichas RAE que elaboramos en una fase anterior de la asignatura, más otros artículos, capítulos del libro y libros. Se trata de literatura principalmente publicada del 2017 en adelante para garantizar su actualidad, y escogí documentos en español, inglés y portugués, aunque dado el tiempo corto de esta intervención, pues no voy a hacer todas las citas. Lo primero que tendría que decir es que en el panorama internacional, en donde más se encuentran artículos es en Europa y en Estados Unidos. Lamentablemente muy poco de los otros continentes. Y el enfoque que se da es muy diferente a lo que se publica en América Latina, porque en Europa y en Estados Unidos no se investiga sobre políticas de juventud en general, sino que sobre algunas áreas o campos de conocimiento, por ejemplo, salud mental, consumo de sustancias psicoactivas, drogas, violencia, desempleo, entre otras, pero estos temas no suelen mezclarse. De lo poco que se encuentra, por ejemplo, acerca de África, están estos dos estudios. Uno es sobre el Medio Oriente y Norte de África. Allí se encontró que las políticas públicas que se estaban implementando eran importadas de Europa. Esto un poco como para congraciarse acerca de la cooperación internacional, pero su implementación es muy distante con el discurso, porque los países que tienen gobiernos autoritarios no están de acuerdo con los valores democráticos en los que están basados tales políticas públicas. En Zimbabue se ejecutó la política pública de juventud con una poca o nula consulta a los jóvenes, y además encontró que existe descoordinación entre las organizaciones ejecutoras, corrupción y falta de recursos para su financiación. Desde el 2013 la Comisión Europea instó a sus miembros a crear lo que se llaman los Active Labor Market Programs, que son políticas específicas para temas de empleo juvenil. Caliendo y Schmidt realizaron una investigación donde incluyeron 37 evaluaciones de la implementación de políticas públicas de este tipo, y se encontraron que se dirigen principalmente a 4 modalidades, solamente con buenos resultados en subsidios salariales y en segundo lugar en asistencia y seguimiento en la búsqueda de empleo. En España, como sabemos, hubo una crisis desde el año 2008 que implicó recortes por austeridad que han cerrado servicios dirigidos a los jóvenes, y por ende también las políticas han sido dirigidas principalmente a cuestiones que no cambian la vida de los y las jóvenes. En cuanto a América Latina, Bomaro participó en una macroinvestigación sobre políticas públicas de inclusión social dirigidas a jóvenes en 10 países de América Latina, y concluyó que estas se han quedado cortas frente a las necesidades que tienen esta población en nuestro subcontinente. Vázquez et al. Afirma que hay una brecha entre la formulación de las políticas y las realidades que viven los jóvenes, quienes ven continuamente vulnerados sus derechos, y que las políticas principalmente están enfocadas a meritocracia, individualismo y valores del mercado. En una publicación que realizaron Cubides et al., que fue en colaboración entre Claxo y CINDE, hay un capítulo que escribió Ernesto Rodríguez, que quizás él es el investigador más reconocido en América Latina sobre el tema de políticas públicas de juventud. Y él afirma que los primeros estudios que se han realizado se centraron en los diagnósticos de tales políticas, que luego se dio paso a las investigaciones sobre la implementación de algunas políticas, y que en estas prevalece el enfoque sectorial y no generacional. Rocha et al. Afirman que las políticas dirigidas a jóvenes ni, es decir, aquellos que ni trabajan ni estudian, en Brasil han sido un fracaso por no tener en cuenta las heterogeneidades y las diversas necesidades y vulnerabilidades que tienen los y las jóvenes. En México, González y Tagüenca estudiaron o hicieron un balance de las políticas emitidas desde 1938 hasta el 2018, y encontraron que son en su mayoría adultocéntricas, represivas y controladoras. Y los miembros de un grupo de Claxo realizaron una investigación para hacer un balance de lo que se ha publicado en Brasil, Argentina y Colombia. Se encontraron que en estos dos primeros países los gobiernos autoritarios que llegaron al poder entre 2015 y 2016 tuvieron un impacto en dichas políticas con un retroceso para los derechos de los y las jóvenes, y que en Colombia este tema
aún casi no se ha estudiado. En Colombia específicamente, la iniciativa de Juventud Open Society publicó un libro en el que afirma que hay avances en la formulación de las políticas públicas en el país, tanto a nivel nacional como departamental y local, pero también afirma que todavía no existen indicadores ni medidas de desempeño, que es muy poca la participación que se le permite a los y las jóvenes y que todavía están muy centralizados en Bogotá. Castañeda, Narváez y Calvache realizaron otra investigación para indagar conocimientos, barreras y oportunidades que percibían 90 líderes del sur del Valle del Cauca y norte del Cauca y encontraron que los jóvenes sí conocen acerca de la política pública nacional, pero que encuentran múltiples barreras para su participación efectiva. Y específicamente en Zipaquirá, en el año 2009, Rojas y su equipo realizaron una investigación que publicaron en el 2010, que fue el diagnóstico psicosocial de la juventud de Zipaquirá, que pretendía ser una base para la formulación de esta política pública, pero que por falta de voluntad política no se ha podido hacer realidad. Y en el año 2019 la alcaldía de Zipaquirá realizó un diagnóstico situacional en el que incluyó a los jóvenes en las mesas de discusión de tal diagnóstico. En cuanto al análisis bibliométrico, debo especificar que hice la búsqueda utilizando las palabras clave políticas públicas y juventud, tanto en español como en inglés, con la utilización del operador booleano AND en 10 bases de datos. Como vemos en esta primera figura, estos son los resultados sin un límite de tiempo y aquí se encuentran todos los tipos de publicación. Mientras que en esta segunda vemos que cuando ya limitamos del 2018 al 2022, lo que significa que es bibliografía actualizada, baja muchísimo Google Académico y se disparan más las bases de datos en donde encontramos literatura principalmente en inglés, a la cual tenemos acceso a través de la biblioteca de la UNAM. Y en la figura número 3 vemos las publicaciones solo de artículos científicos y esto nos está mostrando que este tipo de literatura la encontramos principalmente en esas bases de datos en inglés y muy poco en español. Finalmente, en cuanto a las organizaciones disciplinares, debo decir que quisiera hacer parte del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, debido a la alta reputación que tienen, a los estudios con mucho rigor metodológico, pero también con mucho compromiso social y político por parte de los investigadores frente a las realidades que quieren ellos transformar en América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Esta es la bibliografía.